Hola, ¿qué tal? El día de hoy aprenderemos a generar un gráfico de control X barra R empleando uso del software de Minitab. Para hacer alusión a la susodicha mencionada, tenemos una problemática que dice así. Una planta de fertilizantes desea controlar la operación de llenado de costales, pero debido a la enorme cantidad de estos, se va a graficar el promedio del peso de 5 costales consecutivos y el rango de variación entre ellos. La siguiente tabla contiene los datos de los grupos de muestras. Hay que diseñar la gráfica de control X barra R, o sea, el promedio de las muestras y el rango. Y a continuación podemos observar nuestra matriz de datos, la cual está clasificada en 24 grupos que vienen siendo las muestras, y cada muestra contiene 5 subgrupos, debido a que se está analizando, o más bien se va a graficar el promedio del peso de 5 costales consecutivos, lo cual alude a que estamos trabajando mediante subgrupos. Las lecturas se expresan en kilogramos por costal y se cuentan, como ya se había mencionado, con los 5 subgrupos para cada uno de los 24 grupos de las muestras de los costales. Bien, aquí tenemos una matriz de datos en donde ya se ha representado cada elemento a lo cual alude, y del mismo modo hemos obtenido la media para cada grupo, es decir, sumar y dividir los 5 subgrupos entre su elemento pertinente para así obtener la media de estos, así como hemos obtenido el rango. Recordemos que el rango no es más que la diferencia entre el valor mayor o el valor máximo menos aquel valor mínimo entre ese número de subgrupos. En este caso el mayor es 50.20 y el menor es 49, por lo cual si hacemos una resta de esos elementos tendríamos un rango de 1.20, que vendría siendo la diferencia. Esto lo haremos con los 24 grupos de muestra, los cuales contienen 5 subgrupos cada uno, obtener su media y obtener su rango, y al final vamos a hacer la media de las medias o la gran media, es decir, sumar todas las medias obtenidas y obtener la gran media, que es dividir entre el número total de medias, que vendría siendo 24, y esto nos arroja una gran media de 49.75. Mismo caso con los rangos, vamos a obtener el rango medio sumando todos los pertinentes y dividiéndolos entre el número total de estos, y nos dará un rango medio de 1.22. Esos valores los vamos a comprobar más adelante a la hora de efectuar nuestro gráfico de control. Bien, ¿cómo se realiza un gráfico de control en Minitab? Lo primero que debemos de seleccionar son todos los datos requeridos a graficar. En este caso vamos a seleccionar únicamente los valores que correspondan a subgrupos, es decir, 5 valores para cada grupo. Los seleccionaremos todos, los 5 para cada uno de los 24 grupos. Una vez que los seleccionamos, nos vamos al software de Minitab y nos situamos en la intersección de columna 1 con el número 1 o la fila 1, y aquí vamos a pegar los datos. Apreciamos que se han pegado los 24 grupos o las 24 muestras con 5 subgrupos en cada muestra. Y ahora bien, no es necesario seleccionarlos, con que tengamos el cursor aquí, basta o seleccionar uno, no hay problema. Lo que vamos a hacer a continuación es dirigirnos a la parte superior de la interfaz del programa, precisamente en el menú de estadísticas. Vamos a dar un clic y se despliega un nuevo submenú. Dentro de este nos vamos a dirigir al elemento de gráficas de control, y al sobreponer el cursor sobre este, a la derecha se imprime o se muestra otro nuevo submenú. Dentro de este vamos a seleccionar aquel que lleve por nombre gráficas de variables para subgrupos, recordando que estamos trabajando con subgrupos, y dentro de este mismo se apertura otro nuevo menú a la derecha, y dentro de este vamos a seleccionar X barra R, que este gráfico de control nos va a permitir monitorar la media y la variación, que viene siendo el rango del proceso cuando tenemos datos continuos o clasificados en subgrupos. Funciona mejor en tamaño de 8 o menos subgrupos, que es lo que nos manifiesta. Aquí nosotros contamos únicamente con 5 subgrupos, por lo cual estaríamos cumpliendo sin problema alguno esta regla. Damos un clic izquierdo dentro de este elemento en X barra R y se nos va a imprimir una nueva pantalla. Aquí nosotros vamos a configurar los parámetros o los datos de nuestro gráfico. De primera instancia nos pregunta que si todas las observaciones para una gráfica están en una columna. Esto es falso, debido a que si esto fuera verídico, todos nuestros datos, nuestros subgrupos, estarían dentro de una sola columna, bien sea la C1, la C2, la C3, la C4, la C5, pero no es así.
por lo cual vamos a cambiar el parámetro y vamos a decir que las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. Tenemos manejadas la C1, la C2, la C3, la C4, la C5, son diferentes y lo manejamos en 24 filas. Por esa razón vamos a cambiar ese parámetro. Nos vamos a situar aquí en este espacio en blanco, que aquí vamos a seleccionar en las columnas en donde vamos a estar, que en este caso son desde la C1 hasta la C5, vamos a seleccionarlas. Una vez que las marcamos, dejando el clic izquierdo apretado y seleccionando, le damos en seleccionar y en automático se nos transfieren de este lado. Antes de proceder a clicar aceptar, nos vamos a dar en opciones de X/R, un clic, y dentro de este nuevo menú nos vamos a dirigir al elemento de estimación y únicamente vamos a comprobar que el método para estimar la desviación estándar sea R barra, es decir, que aluda a la índole de este gráfico. Una vez verificado, damos en aceptar y ahora sí ya será posible dar clic en aceptar para la generación de nuestro gráfico. En automático nosotros al dar clic en aceptar se nos va a generar nuestro gráfico, el cual tenemos ya de este lado. Para visualizar únicamente el gráfico y dejar a un lado los datos, nos vamos a dirigir al menú vista, igual situado en la interfaz superior del software, y le vamos a dar únicamente solo salida, dado que está para que muestre datos y salidas, que son los datos, y la salida, que es el gráfico. Marcamos únicamente solo salida, y en automático se nos va a aparecer únicamente nuestro gráfico de control ya generado. Ahora bien, de primera instancia podemos interpretar a simple vista. Sin embargo, pues es grato el concebir cómo es posible personalizar y dar ese toque creativo a nuestro gráfico. Por lo cual, antes de concebir una interpretación, vamos a conocer la manera de personalizar este mismo. Bien, para realizar esto, lo único que debemos de hacer va a ser cliquear 2 veces o hacer doble clic dentro del gráfico, en cualquier lado que corresponda al área del gráfico. Una vez que realicemos esto, se nos va a imprimir una nueva pantalla de personalización, que aquí nosotros podemos editar desde el título, los límites, las líneas de control en este caso, los puntos de la gráfica, los ejes de título de las gráficas, y así como diversas escalas y parámetros correspondientes a la índole. Tenemos un menú en la parte superior de la interfaz que nos permite hacer estos movimientos. Dentro de este elemento que dice agregar elemento, podemos agregar aquellos que no estén visibles o que no aparezcan. En este caso podemos añadir un título, un subtítulo e incluso una nota al pie de página. Vamos a comenzar por personalizar nuestro título. No va a ser necesario añadirlo, dado que ya lo tenemos de este lado. Para personalizar un elemento ya existente basta con únicamente hacer doble clic sobre el mismo. Vamos a hacer doble clic donde dice gráfica X barra. Y dentro de esta nueva interfaz o nueva pantalla nos permite personalizar a nuestro gusto o a nuestra creatividad. Para fines prácticos vamos a mantener el tipo de letra, que bien podemos escoger entre bastantes. Vamos a mantener el estilo negritas, vamos a mantener el tamaño y únicamente vamos a cambiar el título, el cual en este caso le voy a asignar con mayúsculas para que resalte gráfico de control de variables X barra R. Recordemos que estamos midiendo la variación entre las medias y el rango para nuestra muestra de subgrupos de costales de maíz. Ahora bien, vamos a darle en aceptar manteniendo el color automático. Y ahora que ya hemos tenido un título, vamos a añadir un subtítulo. Ya sabemos que alude a un gráfico de control, pero ¿de qué estamos hablando? En este caso estamos hablando de un llenado de costales en planta de fertilizantes. Sería un buen subtítulo para añadirlo. Lo añadimos, podemos mantener el estilo, podemos personalizar, no hay problema. Lo vamos a dejar tal cual por esta vez. Y ahora es momento de personalizar, ahora sí, aspectos visuales, ¿no? Vamos a comenzar primero con las escalas. Notamos que habíamos trabajado 24 grupos de muestras y únicamente nos aparecen números impares, por lo cual vamos a dar doble clic dentro de la escala. Igual, si nos abre una nueva pantalla, aquí donde dice posición de las marcas, vamos a darle en especificar posición de las marcas y podemos apreciar que únicamente tenemos números impares. Vamos a añadir todos los números. Quizás sea un proceso algo largo, pero a fin de cuentas concebirá una mejor visualización cuando el gráfico esté terminado. Vamos a añadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, que son las 24 muestras obtenidas. Vamos a copiar porque en el gráfico de la parte inferior vamos a hacer lo mismo y para no repetir el proceso mejor lo copiamos. Damos en aceptar y ya tenemos los 24
elementos correspondientes, que son los puntos que están graficados. Hacemos lo mismo con nuestro gráfico de rangos. Especificamos la posición y damos en aceptar. Con esto ya tenemos indicadas las escalas. Vamos a comenzar personalizando los límites de control. Tenemos los límites aquí en color rojo. Vamos a añadir un aumento de tamaño a línea 3. Vamos a personalizar igual la media antes de interpretar nuestro gráfico, claro está. A 3 igual. Lo hacemos igual en el gráfico de rangos. Personalizado, tamaño 3. Para los límites de control. Tamaño 3 igual para la media. Y vamos a aplicar lo mismo en las líneas generadas por los puntos de control, en este caso por las muestras, ¿no? Vamos a dejarlo en tamaño 2, vamos a mantener su color y del mismo modo vamos a personalizar los puntos. Color automático y le cambiamos a tamaño 2. Podemos apreciar una mejor visualización de estos y un mejor contraste a la hora de analizar los mismos. Aplicamos lo mismo en el gráfico de rangos, tamaño 2 las líneas y tamaño 2 los puntos. Y ahora bien, vamos a ampliar los ejes. Igual, doble clic, personalizamos, vamos a aumentarle nada más el tamaño para que resalte, tanto eje Y como eje X. Y hacemos lo mismo para el siguiente gráfico. Damos en aceptar y podemos añadir una nota al pie de página, incluso títulos o líneas de cuadrícula o líneas de referencia. Vamos a añadir una nota al pie de página en este caso, donde nosotros podemos aludir a la persona o al ser humano que realiza este gráfico. Podemos poner nuestro nombre. Yo voy a colocar el mío, Jesús Ramírez, y en automático este se va a situar en la parte inferior de la página. Vamos a dar doble clic para personalizar. Vamos a decir que no sea cursiva, quiero que sea negrita, le vamos a subir el tamaño, le voy a cambiar la fuente. Es posible cambiarla, ya quedará a criterio la fuente que queramos utilizar. Yo se la voy a cambiar en este caso. Quiero que sea negrita y quiero que esté alineado al centro. Vamos a situarnos aquí en alineación. Si lo dejo del lado izquierdo se va a situar aquí. Si lo dejo centrado se va a ubicar en el centro. Va a tener esa alineación. Vamos a bajarle el tamaño, lo veo muy grande. Y damos en aceptar. Y en automático ya tenemos nuestro nombre centrado en la parte inferior como nota al pie de página. Ahora bien, vamos a personalizar ya por último, antes de proceder a la interpretación, el fondo de nuestro gráfico. Es decir, esto que se ve en color gris. ¿Cómo lo vamos a hacer? Doble clic en el fondo o en donde no haya valores del gráfico o límites o textos de eje, doble clic y es una pantalla similar a la que ya hemos venido trabajando. Tenemos un patrón de llenado automático, le vamos a dar en personalizado. Aquí podemos escoger el tipo, si lo queremos rayado, si lo queremos cuadriculado, si lo queremos lineal o si lo queremos con diversas formas. En este caso yo voy a escoger un patrón de llenado de líneas en diagonal y como estamos hablando de fertilizantes, pues vamos a aludir a un color verduzco. Esto lo mantenemos tal cual, no estamos trabajando ahorita con los bordes y le damos en aceptar. Y con esto ya tenemos personalizado nuestro fondo del gráfico. Cuestiones estéticas. Podemos hacerlo, podemos optar por mantenerlo como está. Ya por último vamos a indicar o a resaltar los límites de control y las medias para tener así una mejor visualización de estos. Vamos a dejarlo en 11, aparentemente se ve un poquito más grande. Nos vamos a hacerlos en negritas. Y así lo aplicamos con todos, tanto para los límites de control superior e inferior del primer gráfico, como para el segundo, y sus medias respectivas para cada elemento. Doble clic, negrita, aceptar, y doble clic, negrita y aceptar. Ahora bien, damos en aceptar una vez ya personalizado nuestro gráfico, y ahora sí, es momento de pasar a la interpretación del mismo. Bien, una vez que damos en aceptar, en automático se nos modifica aquí nuestra pantalla. ¿Qué podemos observar? Bien, de primera instancia, vámonos a comparar lo que son los límites de control en ambos escenarios. Podemos apreciar que en el gráfico de medias tenemos un límite de control superior de 50.448 y un límite de control inferior de 49.0445. Esto quiere decir que nuestro proceso de primera instancia para el gráfico de medias se va a encontrar entre esos valores, es decir, estas son nuestras especificaciones a cumplir. Del lado del rango tenemos un límite de control inferior de 0 y un límite de control superior de 2.573. Nuevamente, estos valores nos van a indicar la especificación o la tolerancia mínima y máxima permitida para nuestro elemento en cuestión.
Ahora bien, vámonos a nuestra media. En el gráfico de medias tenemos una media de 49.747 y en el gráfico de rangos tenemos una media de 1.217 o 217. ¿Qué notamos aquí? Recordamos que habíamos hecho el cálculo en nuestro elemento de Word. Lo tenemos de este lado, en donde habíamos dicho que la gran media para las medias, que viene siendo la suma de las medias a obtener, habría sido de 49.75. Y aquí nuestro gráfico nos dio un valor de 49.747. Es un valor prácticamente aproximado. Sin embargo, nosotros aquí ya estamos aplicando lo que es el redondeo. Tenemos en nuestro gráfico 49.747 y aquí lo hemos redondeado a 49.75. Se acerca, se aproxima. Quizás si no lo hubiéramos redondeado sea igual. Cumple. Nos sirve mucho el hacerlo manual para comprobar ya en la cuestión práctica. Mismo caso con el rango. En nuestra matriz obtuvimos un valor de 1.22 y aquí en el gráfico, en el software, estamos obteniendo un valor de 1.217, que ya redondeado sería el mismo valor que estamos señalando aquí en cuestión. Son parámetros que nos permitirán comprobar nuestra veracidad de nuestra aptitud en cuestión de este gráfico, ¿no? Y ahora bien, ¿qué podemos apreciar en nuestro comportamiento? Que los puntos, o más bien los elementos, o más bien sí son llamados los puntos aquí, en control estadístico de la calidad, no sobrepasan ningún límite. Es decir, se encuentran situados entre los límites de control, estas líneas rojas, tanto en el gráfico de medias como en el gráfico de rangos. Dado que ninguno excede los mismos, todos se encuentran dentro de especificación, por decirlo así. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nuestro proceso se considera estable, debido a que ninguno de los puntos excede por los límites de control, tanto en la representación pertinente a las medias como en la representación o ilustración referente a los rangos de las muestras. Dado lo anterior, para este problema en específico del llenado de costales en planta de fertilizantes, podemos deducir que la variación del proceso se encuentra bajo control y por ende no requiere un énfasis mayor hacia la búsqueda de soluciones derivadas de problemas, dado que todos los subgrupos, recordemos que son los puntitos, pasaron las pruebas, es decir, ninguno se encuentra por fuera de los límites, lo cual alude a una estabilidad evidente en nuestro proceso de control estadístico. Asimismo, podemos observar quizá un patrón cíclico. Podemos observar que el elemento tiene tendencia a la alta y tendencia a la baja. Suele subir, bajar, subir, bajar. Es una cuestión aquí cíclica, por decirlo así. En un momento se encuentra arriba, en otros abajo, en otro vuelve a subir, vuelve a bajar, y vuelve a subir y vuelve a bajar. Solamente quedaría poner un poquito de énfasis en estos puntos, en la muestra 14 y en la muestra 5, que son aquellos que se acercan más a salirse de los límites de control. Mismo caso con la última muestra, que es la muestra 24. Pero eso sería más que nada ya enfatizar más a fondo el por qué nos están brindando esa variación, ¿no? Sin embargo, a ciencia exacta y en concreto, decimos que tenemos un proceso estable, a lo cual no existe variación y sin problemas podemos trabajar con él. A corto plazo seguramente no nos dará problemas debido a que todos los subgrupos se encuentran dentro de los límites de control, pero sí sería cuestión de poner atención en estos puntos porque a corto o mediano plazo nos puede dar problemas si no damos con la causa raíz de estos, ¿no? Mismo caso para los rangos, no tenemos ningún punto por fuera de las especificaciones, lo cual alude a una estabilidad idónea para este proceso y para ambos gráficos en cuestión dentro de nuestro gráfico de control de variables X/R. Y bien, con esto hemos dado por concluida la inducción del día de hoy, esperando la misma haya sido de tu agrado. Recordemos plenamente que la personalización de estos elementos adjudica una mejor estética visual, y esto alude a una mejor interpretación, tanto visualmente como gramáticamente. Nos estamos viendo pronto para mayor contenido de similar índole dentro del canal. Muchas gracias y hasta luego.